Esta es la tercera parte de este estudio. Está mi nombre escrito en el libro de la vida. Volvamos a esta declaración. Aquí. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro al que haya pecado contra mí. Eso 32-33. Aunque ya di una explicación sobre esto, vamos a desmenuzar este asunto. Moisés, abogando, intercediendo por el pueblo para que Dios no desechara al pueblo, en ese contexto le dijo a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. Y Jesús, bueno, en realidad Moisés estaba hablando con Jesús, le responde que solo borrará de su libro a aquel que haya pecado contra él. Y alguien dirá: ay, yo cometí tal pecado o aquel. Entonces Jesús ya borró mi nombre del libro de la vida. No. Vamos a contextualizar con un pavoroso ejemplo. El ejemplo del rey Saúl. Aquí está. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 9 y 10. Los primeros aproximadamente 3 años de Saúl, su reinado fue muy próspero, muy bendecido por Dios. Pero de allí en adelante él comenzó a desobedecer a Dios. El capítulo 10 de Primera de Samuel, versículos 9 y 10, confirman que Saúl fue convertido. Él pasó más de 20 años, alrededor de 23, 24 años, desobedeciendo a Dios. Y su nombre permanecía inscrito en el libro de la vida. Ya leímos su conversión. Obviamente, cuando él se convirtió, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero él prevaleció en el pecado, en la desobediencia, y Satanás lo venció. ¿Y qué ocurrió? En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos dice qué ocurrió. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Primera de Samuel 16:14. El mismo Saúl, a través de su desobediencia, expulsó al Espíritu Santo de su vida. Si tú lees Patriarcas y Profetas, los capítulos que hablan del rey Saúl, encontrarás que Dios le dio muchas y múltiples oportunidades durante más de 20 años para arrepentirse, pero prevaleció en la rebeldía, en la desobediencia y finalmente se suicidó. 13 años después de este acontecimiento terrible, de que él pasó a ser tomado por un demonio, fue poseído, cometió crímenes espantosos, pero a pesar de que el Espíritu Santo se retiró de él, él tuvo varios años todavía para poder regresar a Dios. Y si has leído Patriarcas y Profetas, dice que cuando él fue a consultar a aquella agente de Satanás, aquella espiritista de Endor, un día antes de la batalla con los filisteos, hasta allí Saúl perdió toda oportunidad de regresar a Dios. Bueno, vamos a la Biblia y al espíritu de profecía. Vamos a leer este texto del apóstol Pablo en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Ahora, el telescopio y microscopio de la Biblia nos da más detalles acerca de esta declaración.
Vamos a entenderla contextualizando con el espíritu de profecía. Aquí. Si está bien allí. Si alguno de estos se aparta de él, alguien que ya se convirtió, que ya tenía su nombre escrito en el libro de la vida, se aparta de Jesús y mediante una obstinada insistencia en el pecado se endurece finalmente contra las influencias del Espíritu Santo, su nombre será raído del libro de la vida el día del juicio y será condenado a la destrucción. Esto está en Patriarcas y Profetas, capítulo 28, y en la página 296, párrafo 3. El nombre del primer rey de Israel fue borrado cuando comenzó el juicio investigador. El 22 de octubre de 1844 comenzó ese juicio. No sabemos cuántos años pasaron hasta que el nombre de Saúl, el rey Saúl, llegó a los labios de Jesús y allí su nombre fue borrado en esa ocasión. Tenemos más luz sobre este asunto del juicio. Lee todo el capítulo 29 del conflicto de los siglos, pero yo quiero destacar algo muy serio y muy delicado aquí. Voy a leer de aquí del conflicto de los siglos, capítulo 29, se titula El juicio investigador, página 473. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Hay gente que ha usado de tretas, ha sido artero, manipulador, para incurrir o para permanecer rebelde en alguno de esos pecados mencionados o en cualquier otro pecado. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Esto debería estremecernos. Deberíamos ser vigilantes de todo lo que pensamos, decimos, comemos, vestimos, omitimos, hacemos, dejamos de hacer. Vigilantes. Que el Señor nos ilumine nuestra conciencia para estar siempre vigilantes, porque la persona se puede enceguecer y no ver un error, enceguecerse de tal manera, lo puede enceguecer Satanás, que no puede ver un pecado, una falla, y puede llegar a perder su vida eterna, a pesar de tener su nombre registrado en el libro de la vida. Pues bien, esto nos lleva a esta pregunta, aquí, esta pregunta. ¿Puede ser borrado el nombre de un cristiano estando aún vivo? ¿Cómo así? ¿Estando aún vivo? ¿Y continuar yendo a la iglesia? ¿Y continuar diezmando? ¿Y continuar orando? ¿Quién sabe, hasta predicando? ¿Y su nombre ya fue borrado del libro de la vida? ¿Eso podría ser posible? Lamentablemente sí. Yo quiero que tú leas, no sabemos si ya comenzó el juicio de los vivos. No, en mi corazón yo no acepto a aquellos que están declarando por allí que en tal o en tal fecha ya comenzó el juicio de los vivos. En una ocasión le llegó un joven, un falso profeta,
allá a Australia le llegó un joven a la hermana Elena de White y él dijo que tenían que hacer las maletas y empacar todo para irse, para devolverse para los Estados Unidos porque ya había comenzado el juicio de los vivos. Eso fue en 1890 y algo, 94, 98, por allí. Ella estuvo 9 años en Australia de 1891 a 1900. Y ella con mucho amor y con mucho tacto le hizo ver que él era un falso profeta. Así es que eso no se me olvida y no estoy de acuerdo con los que afirman que ya comenzó el juicio de los vivos. Tendrían que tener el don profético para saber eso. Puede que ya haya comenzado, puede que no, puede que se demore 1 año para comenzar, 2 años, yo no lo sé. El caso es que respecto a esta pregunta, estando uno vivo, inclusive puede ser un líder de la iglesia, tener un cargo en la administración, ¿podría tener su nombre borrado del libro de la vida? Escuchemos. Esto que voy a leer se aplica tanto para los que murieron como para los que están vivos. Bueno, yo quiero que tú lo leas. Tú mismo puedes leerlo, o tú misma. Está aquí. Aquí. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros del cielo, de Dios. El conflicto de los siglos, capítulo 29, página 474-475. Tenemos que estar muy vigilantes, porque hay gente que se sorprenderá. El verbo debe ser usado en futuro. Habrá cristianos que se sorprenderán de que Jesús los resucitó en la segunda resurrección. Y en Mateo 7, 21, 22, 23 se menciona líderes, específicamente líderes, que le reclamarán a Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Seamos muy vigilantes. Muy bien. Vamos a un tema muy delicado con esta pregunta. ¿Toda persona bautizada tiene su nombre registrado en el libro de la vida? Algunos pastores, no todos. En el momento de bautizar la persona, levantan el brazo al cielo y dicen: ahora vas a nacer de nuevo, ahora que te voy a bautizar, o palabras similares a esas. Ahora tu nombre va a ser registrado en el libro de la vida. Algunos pastores de nuestra iglesia, yo los he escuchado personalmente diciendo eso. Comencé a conocer esta iglesia en 1980 y en varias ocasiones he visto eso. No todos. Pero el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 258, párrafo 2, corrige ese malentendido. Voy a leerlo. No todos los nombres que están registrados en los libros de la Iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo se registra un nombre en el libro de la iglesia? Cuando se bautiza. ¿Cuándo se registra un nombre en el libro de la vida? Cuando se convierte. Tenemos varios predicadores que predican conversión para miembros bautizados de iglesia que llevan 5, 10, 40, 50 años en la iglesia. ¿Se puede convertir una persona en hijo de Dios después de bautizado? Sí. Pero el hecho de que se haya bautizado y su nombre haya sido registrado en el libro de la iglesia no garantiza que automáticamente su nombre sea registrado en el libro de la vida. Ya continuamos.